saga del Cardón. Al comienzo estaba mucho más anclado, había dicho, en la experiencia de mi hermano y este carácter cínico que tiene muchas veces. Yo baso, bien, Freddie Mercury, baso mis personajes, como muchas veces pasa, hacemos así, hacemos un trío gordo. Bueno, en las vivencias familiares, muchas veces hablo de mi hermana Oráculo y está presente en alguno de los personajes. Mirá cómo esa es buena. Bien. Marita la selva, no puede fallar no pasa nunca. Bien, y la cuestión es que sí, creo que después, a medida que fueron avanzando los relatos, fueron adquiriendo más un carácter más personal. En particular, Los días del nudo peregrino fue, no por nada lo que bien decía Pablo, un libro un poco más triste, digamos. Fue un libro escrito bastante en solitario, ¿sí? Porque en la segunda mitad del libro, ¿te acuerdas que él dio clases durante un tiempo en la universidad y después habíamos llegado a trabajar una parte del libro y hay como toda una segunda mitad del libro que hice bastante a ciegas de alguna manera porque tenía que ver con esto, con que de alguna manera no hubo como un referente. Habíamos avanzado un montón y después ahí fue como el momento en el cual Pablo dejó de venir a las clases en la universidad y estaba en la mitad del libro y que dije, bueno, hay que seguir. Así que seguí y la verdad es que lo seguí un poco solo, la verdad es que más por una cuestión ermitaña de mi parte, porque fue como por no consultar, por no querer molestar, o lo que fue. Por ser un poco montículo de piedra. Y por ser un poco montículo de piedra, y yo creo que ahí estaba este tema de que se empezó a parecer un poquito más a mí y a una parte un poquito más oscura de mí, digamos, en tiempos que tuvieron una parte también un poquito más oscura en estos años en mí, con avatares de la vida, ¿no? De alguna manera. Lo de Saki, por un lado, sí, siempre me gusta tener algún simpático guiño de ojo, que quería que tuviera algún tipo de polifonía el nombre, porque Saki y Mara, que es la otra, son dos nombres también de animales de especies en vías de extinción. De alguna manera también quería jugar con eso, con la cuestión de que la inocencia, la bondad estaban en vías de extinción. Es como una especie de lectura como muy tangencial de alguna manera, muy periférica, pero que de alguna manera quería que estuviera presente. Lo mismo que René es un poco como René Descartes, el escéptico, la duda sistemática, ¿no? El racionalista, que tiene que ver con una como gran hipótesis que tiene el libro, que siempre me baso en una gran enseñanza que nos ha dado Pablo, que dice que todo gran relato siempre tiene que plantear una pregunta moral, ¿no? Y mi idea era esta, hay una pregunta moral que está la versión para chicos y la versión para grandes, ¿no? La versión para grandes tiene que ver con que en realidad es una crítica al pensamiento único, a la estandarización, y ahora vamos a la versión para chicos, que es cuando uno deja de ver la magia en el mundo, de cuando uno se deja de maravillar por las cosas que nos pasan alrededor, que en algún lugar lo relato, que es esto, cuando un amanecer nos deja de parecer encantador y mágico, es que pasa esto, que aparece este malo de alguna manera, que es el hastío, el acostumbramiento, que es un monstruo sin edad de alguna manera, eterno, que aborrece todos los cambios porque él no puede cambiar y él está condenado a ser siempre el mismo. De alguna manera este libro se constituye como una parte que dialoga obviamente con la parte anterior, dialoga por muchos motivos, pero también tiene que ver con que, voy a decirlo de manera muy burda,